Hoy vamos a darle una vuelta a algo que, bueno, nos afecta a todos, aunque a veces ni nos demos cuenta. Imagina que en un solo día se firman dos documentos. Por la mañana, uno acepta la herencia de un familiar. Y por la tarde, esa misma persona firma un contrato para comprarse un coche de segunda mano. En los dos casos, el gesto parece el mismo. Un sí. Acepto. Se manifiesta una voluntad. Pero, y aquí viene lo interesante, legalmente esos dos sís están en universos completamente distintos. Es una observación perfecta para empezar, de verdad. Porque a ojos de la ley, uno de esos actos es como seguir un guión que ha escrito otro, palabra por palabra. Sin poder cambiar ni una coma. Exacto. Y el otro es como tener, la libertad de escribir tu propio guión. Pues esa es justo la misión que nos hemos marcado para esta charla, partiendo de un ensayo muy interesante sobre derecho colombiano, por cierto. Entender por qué. ¿Por qué a veces nuestra voluntad solo activa un mecanismo y otras le permite, pues, diseñar la máquina entera? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene en la vida real? Porque esto no es solo para juristas, no. Es para cualquiera que se enfrente a una decisión con efectos legales. Exacto. Y todo se reduce en el fondo a una idea clave. Es el eje de todo el análisis. Se trata del grado de libertad que la ley le da a nuestra voluntad para diseñar las consecuencias de lo que hacemos. No es solo querer actuar, sino hasta dónde podemos definir el resultado de esa actuación. Ahí está toda la magia o toda la técnica de esta distinción que vamos a explorar. De acuerdo, pues vamos a por ello. Vamos al grano. Empecemos por la opción más restrictiva, la de seguir el guión. El ensayo la llama acto jurídico strictus sensu. ¿Qué es exactamente? Pues es justo eso. Es una acción voluntaria, sí, pero sus efectos están completamente predeterminados por la ley. La persona decide si quiere o no quiere realizar el acto, esa es su parcela de libertad. Pero si dice que sí, el paquete de consecuencias jurídicas es un todo incluido. No puede modificarlo. Un menú cerrado, vamos. Un menú cerrado, tal cual. Vale, suena un poco rígido. ¿Podríamos poner un ejemplo para que se vea más claro? Supongo que el reconocimiento de un hijo encajaría perfectamente aquí, ¿verdad? Es el ejemplo de manual, sí. Una persona decide libremente si reconoce o no a su hijo. Es una decisión, trascendental. Pero en el momento en que firma ese reconocimiento no puede negociar las consecuencias. No puede decir, vale, lo reconozco, pero solo para que lleve mi apellido, no quiero tener obligaciones de alimentos. Claro. O le doy derechos de herencia, pero no quiero ejercer la patria potestad. Imposible. La ley despliega un conjunto de efectos fijos, inalterables. Filiación, apellidos, alimentos, derechos sucesorios, todo el paquete. O sea que tu voluntad sirve para abrir la puerta, pero lo que hay al otro lado ya está completamente amueblado por la ley y no puedes cambiar ni un solo cojín de sitio. Precisamente. Otro ejemplo clarísimo que menciona el material es la aceptación de una herencia. Tú decides libremente si la aceptas o la repudias. Pero si la aceptas con todo, con lo bueno y con lo malo, con todo. Los bienes, los derechos y también las deudas. No puedes hacer una aceptación a la carta y decir, me quedo con el piso en la playa y las acciones, pero la hipoteca pendiente que la pague otro es un bloque. Se ha usado a veces la metáfora de un interruptor. Tu voluntad es el dedo que pulsa on o off, pero todo el circuito eléctrico, qué bombillas encienden, con qué intensidad, lo ha diseñado antes el legislador. Me gusta mucho esa metáfora, es muy visual. El ensayo utiliza un término más técnico pero que apunta a lo mismo. Dice que la voluntad tiene una función habilitante o condicionante. Habilitante. Sí, es la condición necesaria para que se produzcan unos efectos, pero esos efectos no los crea la voluntad, sino la propia norma. Pero, me gusta la idea del interruptor, pero ¿no se queda un poco corta? Al final, detrás de un acto como reconocer a un hijo, hay una carga emocional y una decisión vital que va mucho más allá de un simple clic mecánico. La ley lo simplifica, pero la voluntad humana que hay detrás es complejísima. Totalmente de acuerdo. La metáfora es una simplificación del mecanismo jurídico, claro, no de la experiencia humana, que es infinitamente más rica. La ley, por pura necesidad, tiene que operar con categorías más simples. Reconoce la importancia de esa voluntad y por eso exige que sea libre, que sea informada, pero una vez manifestada, para garantizar la seguridad jurídica y proteger a terceros, en este caso al menor, canaliza esa voluntad hacia un cauce muy, muy definido. Es una forma de proteger valores superiores, supongo. Claro, no podrías tener un sistema donde cada filiación tuviera reglas distintas. Sería el caos absoluto. Claro, entiendo. Es una cuestión de seguridad jurídica. Vale, si esa es la vía rígida, el menú cerrado, tiene que existir la otra opción.
La vida sería imposible si no pudiéramos crear nuestras propias reglas. Ahí es donde debe entrar la otra figura, el negocio jurídico. Exacto. Y esta figura es una de las grandes creaciones del pensamiento jurídico moderno. Viene de la escuela alemana del siglo XIX, que buscaba sistematizar el derecho. Se dieron cuenta de que necesitaban una categoría para abarcar todos esos actos en los que la voluntad no solo iniciaba el proceso, sino que además diseñaba su contenido. El negocio jurídico es eso, una manifestación de voluntad donde los sujetos configuran activamente los efectos de su relación. La palabra clave que recoge ensayo es autorregulación de intereses. Autorregulación de intereses. Suena potente. Es como si la ley nos dijera: miren, en este campo les doy permiso para que creen su propia ley particular, sus propias reglas del juego. Esa es la idea. Y el ejemplo más evidente que todos tenemos en mente es un contrato. Piensa en el contrato de compraventa, del coche que mencionabas al principio. Las partes no solo dicen quiero comprar y quiero vender, eso sería el simple clic. Aquí, además, negocian y pactan el precio, si se paga a plazos o al contado, cuándo y dónde se entrega el coche, qué pasa si tiene vicios ocultos, si se incluye una garantía adicional, qué penalización hay si una de las partes se echa para atrás. Están diseñando un traje a medida para su transacción, una pequeña ley privada solo para ellos dos. Exacto. Y no solo en contratos entre dos partes, el material también menciona la constitución de una sociedad. Los socios no se limitan a decir sí, queremos ser socios. Definen cuál será el objeto de la empresa, qué capital aporta cada uno, cómo se repartirán los beneficios y las pérdidas, quiénes serán los administradores y con qué poderes, cómo se tomarán las decisiones. Es un ejercicio de pura ingeniería jurídica privada. Me surge una duda. Todos estos ejemplos son de varias personas poniéndose de acuerdo. ¿Puede existir un negocio jurídico de una sola persona? Pienso, por ejemplo, en un testamento. Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí, claro. El testamento es el ejemplo paradigmático de negocio jurídico unilateral. Aunque solo hay una voluntad, la del testador, este tiene un margen de configuración enorme, dentro de los límites que marca la ley, por supuesto, pero puede decidir cómo se distribuyen sus bienes, puede nombrar herederos, dejar legados específicos, imponer condiciones. No es un simple sí que hereden mis sucesores según la ley. Para nada. Es un detallado plan de sucesión diseñado por él. Es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad. Entonces, si en el acto jurídico la voluntad era una condición, aquí es casi una fuente de derecho. La doctrina jurídica lo llama, y el ensayo lo recoge muy bien, una función normativa privada. Los particulares se convierten, a una escala micro, en legisladores de sus propias relaciones. ¿Crean derecho para sí mismos? Esa es la diferencia fundamental. A ver, creo que la diferencia teórica la pillo bien. Uno es un menú del día y el otro es a la carta. Pero me pregunto si esto tiene un impacto real en el día a día de los tribunales. O sea, ¿le cambia la vida a un juez o a un abogado saber si está ante un acto o un negocio? ¿O es solo una etiqueta académica? Le cambia la vida por completo. Las consecuencias prácticas son enormes, y el ensayo detalla varias. La primera y más importante es la interpretación. La forma en que un juez se acerca a un documento es radicalmente distinta. ¿En qué sentido? Ante un acto jurídico stricto sensu, como la aceptación de una herencia, la interpretación del juez es muy restrictiva, muy apegada a la ley. Como los efectos están tasados, el juez se limita a verificar que se cumplen los requisitos y aplica las consecuencias que dice el código. No hay mucho espacio para indagar en qué quería realmente la persona. La ley ya lo ha decidido por él. Exacto. Es casi una labor de autómata. Comprobar requisitos y aplicar. Vale. En cambio, al interpretar un negocio jurídico, como un contrato que tiene una cláusula ambigua, el juez tiene la obligación de hacer de arqueólogo de la voluntad. Tiene que buscar la intención común de las partes. No puede quedarse en el significado literal de las palabras. Debe analizar el contexto, los tratos preliminares, el comportamiento posterior de las partes y aplicar principios como la buena fe para desentrañar qué querían regular realmente. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un juez tiene que hacer casi de psicólogo para interpretar un contrato, pero de burócrata para un acto de reconocimiento? Dicho de forma gráfica, sí. En un caso, su objetivo es reconstruir una voluntad creadora. En el otro, es un mandato legal cerrado. Y esto nos lleva directamente a la segunda gran consecuencia, el control de validez. Que supongo que también será mucho más intenso en el negocio jurídico.
No se trata solo de si la firma es válida, sino de si el acuerdo es justo. Exacto. El control va mucho más allá de lo formal. En un contrato, un juez analiza la calidad del consentimiento. ¿Hubo error, engaño, intimidación? Y, sobre todo, analiza el contenido. ¿Existe un equilibrio real entre las prestaciones o hay cláusulas claramente abusivas que aprovechan una posición de poder? El ensayo incluso menciona que hoy en día este control llega hasta los principios constitucionales. ¿Cómo es eso? ¿Puede un juez anular parte de un contrato privado por ser inconstitucional? Desde luego. Imagina un contrato de préstamo rápido con una cláusula en la letra pequeña que impone unos intereses de demora tan desproporcionados que en la práctica arruinarían a la persona que se retrasa un solo día. Un juez podría anular esa cláusula por ser contraria no solo a la ley, sino al principio de protección de la parte débil o incluso a la dignidad humana, que es un valor constitucional. ¿Este control tan profundo? No se da, desde luego, en un acto strictu sensu, cuyos requisitos de validez son formales y están tasados. Todo esto me lleva a pensar en una zona gris. ¿Qué pasa con los contratos que firmamos casi a diario sin negociar nada? El contrato del móvil, la cuenta del banco, el seguro del coche. Técnicamente es un negocio jurídico porque es un contrato. Pero yo ahí no diseño nada. Me dan un tocho de folios y me dicen, firme aquí. ¿No se parece eso mucho más a pulsar el interruptor del acto jurídico? Esa es una de las cuestiones más fascinantes del derecho de contratos moderno. ¿Hablas de los contratos de adhesión? Y tienes toda la razón. La experiencia del usuario es la de ¿lo tomas o lo dejas?, muy parecida a la del acto jurídico. Sin embargo, legalmente son negocios jurídicos porque su origen es la autonomía de la voluntad de la empresa que los redacta. Pero, y aquí está la clave, precisamente porque no hay negociación y una de las partes tiene todo el poder, son los negocios jurídicos que están sometidos al control judicial más intenso. Ah, claro, es como si los jueces dijeran, ya que usted ha escrito todas las reglas del juego sin que el otro pudiera decir nada, vamos a mirar esas reglas con lupa para asegurarnos de que no ha hecho trampas. Esa es la filosofía. Se presume que puede haber un desequilibrio y por eso se examinan con especial rigor las cláusulas de letra pequeña, las que limitan los derechos del consumidor o imponen obligaciones desproporcionadas. Así que, paradójicamente, esos negocios que parecen actos son los que reciben un control de validez más profundo. Lo que nos lleva a la tercera consecuencia práctica, la gestión de la responsabilidad. ¿A qué se refiere? A que el negocio jurídico permite a las partes ser gestoras de sus propios riesgos. En un gran contrato de construcción, por ejemplo, los ingenieros y promotores pueden pactar cláusulas muy sofisticadas. Definen quién asume la responsabilidad si hay un retraso por mal tiempo, o si un proveedor falla, o si surgen problemas geológicos no previstos. Pueden fijar de antemano indemnizaciones para cada tipo de incumplimiento. Hacen una gestión del riesgo a medida. Algo impensable en el acto jurídico. Impensable. Ahí las consecuencias y las responsabilidades son las que dice la ley y punto. Entendido. O sea que, resumiendo un poco las implicaciones, esta distinción le dice a un abogado cómo redactar un contrato para que sea seguro. Le dice a un juez con qué gafas tiene que leer un documento legal y hasta dónde puede intervenir. Y nos dice a los ciudadanos qué nivel de poder y de responsabilidad estamos asumiendo cuando firmamos algo. No es lo mismo pulsar un botón que diseñar la máquina. No, no lo es. Y un profesional del derecho que no domine esta diferencia se queda en una visión muy superficial. No es una cuestión de usar la palabra correcta, es una cuestión de entender la naturaleza del poder que se está ejerciendo y, por tanto, poder argumentar con mucha más precisión ante un tribunal. Entonces, después de toda esta charla, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos de este análisis? A mí me queda claro que esto va mucho más allá de la terminología. Son dos formas fundamentalmente distintas de participar en el mundo jurídico. Una es ser un ejecutor de lo que la ley manda, y la otra es ser un creador de ley privada. Un creador que actúa, por supuesto, dentro del gran marco que le traza la ley general, pero creador al fin y al cabo. De hecho, el ensayo termina con una frase que lo resume de una forma brillante y muy concisa. Dice algo así como: cuando la voluntad solo dispara la ley, estamos ante un acto jurídico strictu sensu. Cuando la voluntad diseña la relación jurídica, estamos ante un negocio jurídico. Y concluye que saber distinguirlos es precisión técnica, no un capricho semántico. Y fíjate que esto nos deja con una reflexión final muy potente, que el propio material sugiere al hablar de los límites constitucionales. Si el negocio jurídico
permite a los particulares crear estas leyes privadas en sus contratos, esto plantea una pregunta fascinante sobre el poder y sus límites. ¿Hasta qué punto los valores fundamentales de una sociedad, la protección a la parte débil, la buena fe, la igualdad, la dignidad, deben actuar como un corrector invisible en cada acuerdo que firmamos, incluso en los que parecen más sencillos y cotidianos? Nos obliga a pensar en cómo el interés público y los principios constitucionales se infiltran necesariamente en el santuario de la autonomía privada.